El eco de los sucesos del capítulo anterior todavía retumba en los pasillos silenciosos de la promesa, como si cada rincón del palacio conservara la respiración suspendida. La falsa calma tras la liberación de Lorenzo no ha traído consuelo, sino una nueva forma de inquietud que se pega a la piel de quienes presenciaron el límite al que fueron empujados Curro y Ángela. La muchacha, a pesar del terror que aún palpitaba en su pecho, había sido la única capaz de apretar el gatillo, sin saber que el arma estaba descargada. Y él, roto por dentro, incapaz de dar ese paso, había terminado viendo cómo Lorenzo salía vivo de aquel encierro clandestino que solo ellos dos compartirán como un secreto abrasador. Curro arrastra esa culpa como un peso que lo inclina hacia adelante, como si caminara siempre a punto de desplomarse, mientras Ángela intenta recomponer su respiración en un mundo que le exige sonreír, obedecer y preparar su propio enlace con el hombre que más teme. Pero el lunes amanecerá distinto para ella, porque ha descubierto que su cuerpo reacciona antes que su mente, que tiembla incluso antes de que Lorenzo llegue a la puerta. La visita inesperada del capitán la noche anterior. Esa irrupción violenta de un hombre que se cree dueño de todo y de todos, ha dejado en Ángela una huella difícil de ignorar. No fue solo el gesto agresivo ni la cercanía amenazante, fue el tono contenido, casi amable, que usó mientras la hacía retroceder hasta sentir la madera fría del armario contra su espalda. Ese contraste entre la amenaza y una aparente delicadeza es lo que más la atormenta, porque la deja atrapada en una contradicción emocional que la desgasta. El horror de imaginarse casada con él y la culpa por haber intentado matarlo. Cada vez que parpadea, revive el chasquido seco del gatillo, y ese sonido se convierte en una sombra que la sigue, incapaz de olvidarle que estuvo a 1 centímetro de convertirse en asesina. Aunque, en su fuero interno, sospecha algo terrible, que no habría llorado por él. Mientras tanto, Curro camina por los corredores con la sensación de que el aire pesa demasiado. Cada gesto se le hace más lento, cada pensamiento más denso, como si el fracaso del día anterior hubiera abierto una grieta profunda que no puede cerrar. Cuando cruza con Pía, siente que la mujer lo mira con esa mezcla de firmeza y compasión tan suya, como si leyera en su rostro el derrumbe interior que está viviendo. Y es con ella con quien se permite por primera vez bajar la guardia. Cuando le confiesa que no sabe cómo seguir adelante, que siente que cada decisión que toma empeora todo, Pía no lo juzga. Lo invita a pensar que quizá ha estado luchando solo contra algo demasiado grande, que tal vez ha llegado el momento de apoyarse en alguien más. Esa palabra, ayuda, resuena en su mente con un eco que no esperaba. Ayuda, la idea de pedirla le resulta humillante y, sin embargo, abre un camino que hasta ahora no había considerado, un camino que podría salvar a Ángela antes de que sea tarde. Pero mientras Curro intenta encontrar fuerzas para alzar la vista, Ángela ya ha decidido que no puede esperar más. Sube las escaleras de camino al cuarto de su madre con pasos que parecen no pertenecerle. A veces piensa que la propia Leocadia es parte del problema, pero hoy solo ve en ella la única puerta que podría abrir un resquicio en el destino que Lorenzo ha escrito para su vida. Cuando la encuentra, su madre intenta mantener la compostura, pero sus ojos la delatan. Está agotada, preocupada y profundamente encerrada en la idea de que no hay escapatoria posible. Ángela le suplica una alternativa, algo que no sea continuar hacia esa boda que siente como una condena. Leocadia la escucha en silencio, pero al final repite lo que ya ha dicho otras veces: Lorenzo nunca aceptaría una salida. Y esa frase, dicha con una certeza casi cruel, cae sobre Ángela como un jarro de agua helada. Aún así, su madre no conoce la idea que Ángela guarda en el fondo de su alma, un plan tan desesperado que ni ella misma se atreve a ponerlo en palabras todavía. La casa entera vibra ante la inminencia del matrimonio. La promesa parece haberse transformado en un escenario donde todos representan papeles estrictos, conscientes de que el capitán exige un evento grandioso, casi real, que hable de su poder y de su capacidad para doblegar destinos. Teresa, como nueva ama de llaves, siente el peso de esa responsabilidad sobre los hombros, porque cada arreglo floral, cada mantel extendido, cada indicación a las doncellas es observado con lupa por quienes esperan que falle. Ella intenta mantener la serenidad, pero cada pequeño error le provoca un temblor interior. Es su prueba de fuego, el paso definitivo para que nadie pueda cuestionar su autoridad. Y aunque quiere hacerlo bien, también sabe que este banquete no celebra amor, sino imposición. Ese pensamiento la acompaña mientras revisa la cocina, intentando que nada se note en su expresión. Allí dentro,
Las cocineras hierven de indignación al hablar de Madame Cocotte. Para ellas sigue siendo absurdo que alguien en el anonimato se haya llevado tanto mérito, cuando saben que el talento auténtico lo tenía Lope, quien se esfuerza desde el fondo de la sala por disimular la mezcla de rabia y resignación que le invade. Pero hoy reciben a Teresa con una propuesta inesperada. Quieren que Lope vuelva a tomar su puesto original para el banquete. No es solo una cuestión práctica, es una forma de reconocerle lo que perdió y lo que merece. Teresa, sorprendida, siente el corazón encogerse ante la lealtad silenciosa de su equipo. Aún así, duda. Permitir ese cambio podría interpretarse como un retroceso a ojos de los nobles. Pero el brillo en los ojos de Lope, ese brillo que mezcla humildad y una esperanza que creía perdida, comienza a moverla lentamente hacia una decisión que podría cambiarlo todo. Vera, por su parte, continúa su investigación con una mezcla de ansiedad y determinación. Si algo le caracteriza es su intuición afilada, esa capacidad de unir piezas que para otros pasan desapercibidas. Hoy decide que ya no basta con observar. Si quiere descubrir quién se esconde tras Madame Cocotte, deberá acudir a la fuente más segura de rumores de toda la finca, Petra. Sabe que Petra vive en esa frontera peligrosa entre la lealtad aparente y el interés propio, que siempre escucha más de lo que dice y que a menudo sabe demasiado. Acercarse a ella es arriesgado, porque si Petra sospecha algo, podría utilizarlo a su favor. Pero la pregunta que ronda la cabeza de Vera es aún más inquietante. Si Petra sabe la verdad sobre Santos, ¿sería capaz de delatarlo o protegería al muchacho como lo ha hecho con tantos secretos incómodos a lo largo de los años? En otro rincón del palacio, María enfrenta un día decisivo. Sus manos tiemblan cuando coloca las sábanas limpias en una de las habitaciones nuevas, porque sabe que uno de los dos nuevos empleados contratados por Cristóbal es Carlo, el hombre que cambió su vida sin saberlo. Lleva semanas preparándose para este encuentro, imaginando 1000 veces cómo empezar la conversación, cómo decirle que está embarazada de él. Y aún así, cuanto más piensa en ello, más siente que el suelo bajo sus pies se vuelve inestable. Samuel, desde la distancia, observa su nerviosismo con un dolor que intenta ocultar. Él, que estaba dispuesto a asumir la paternidad del bebé, ahora tiene que advertirle que no confíe demasiado en la reacción de Carlo. Y esa advertencia, aunque nace del cariño, pesa como un recordatorio triste de lo que María decidió rechazar. Más allá del servicio y las cocinas, en los jardines donde el sol cae perezoso entre los setos, la tensión entre Jacobo y Martina sigue creciendo como una tormenta retenida. Martina siente que cada conversación con su prometido se convierte en un laberinto sin salida, donde sus dudas tropiezan con las certezas rígidas de Jacobo. Cuando él le pregunta frontalmente si desea seguir adelante con el compromiso, ella se queda paralizada, sintiendo cómo la respuesta que leía en su interior se enreda con todo lo que se espera de ella. La aparición de Adriano en medio de esta crisis es como una chispa sobre pólvora, un recordatorio viviente de lo que significaría elegir una vida diferente, más libre, más inesperada. Y cuando el enfrentamiento entre Adriano y Jacobo estalla, con ambos midiéndose en palabras que parecen cuchillas, Martina siente que su mundo se divide en dos caminos imposibles de conciliar. Mientras tanto, Curro se detiene frente a una ventana del pasillo principal. Mira hacia los jardines, pero no ve nada. Solo escucha la voz de Pía resonando en su mente, insistiendo en la idea de que no puede llevar solo un conflicto que lo supera. Y es en ese instante, casi sin proponérselo, cuando una idea empieza a tomar forma, una idea que podría ser la clave que lleva todo el tiempo buscando. Una idea que podría salvar a Ángela. Durante un segundo, el aire se vuelve más liviano y sus hombros se relajan. No sabe aún cómo hacerlo, ni con quién, pero entiende por primera vez que la salida puede no estar en la fuerza, sino en la alianza correcta. Y mientras esa chispa de claridad nace en él, Ángela, al otro lado del palacio, se sienta en el borde de su cama, con las manos entrelazadas como si quisiera retener todo lo que se le escapa. El miedo, la culpa, la duda, y, sobre todo, ese deseo profundo de encontrar una salida antes de que sea demasiado tarde. Aunque todavía no lo sabe, el plan que empieza a gestarse en la mente de Curro podría ser la tabla de salvación que lleva días implorando en silencio. El día avanza con esa tranquilidad engañosa que solo la promesa sabe sostener cuando debajo de cada gesto se esconde algo que podría estallar. Mientras algunos preparan centros de mesa o revisan inventarios para la boda, otros caminan con la respiración contenida,
como si intuyeran que cada minuto acerca a Ángela a una vida que ella no eligió. Y aunque nadie dice nada en voz alta, la tensión se siente en la forma en que se cruzan las miradas, en los silencios excesivamente largos, en la rigidez de los movimientos del servicio. El palacio entero parece inclinarse hacia un destino oscuro, como si la boda que se aproxima fuese un ritual destinado más al sometimiento que a la celebración. Curro continúa su recorrido por esos pasillos con una mezcla de culpa y determinación que casi le quema por dentro. Desde que salió de la conversación con Pía, lleva la idea de pedir ayuda como una brasa encendida en el pecho. Cada paso hace que arda más, pero él sabe que no puede apagarla, porque de ella depende el futuro de Ángela. Mientras camina, se da cuenta de que ese instante en el que pensó que podía resolverlo todo solo ha pasado, que no existe valor suficiente para enfrentarse a Lorenzo sin una red que lo sostenga. Pero aceptar esa verdad no le calma. Lo sacude, lo confronta con su propio límite, con su orgullo herido, con la vergüenza de haber fallado cuando más se necesitaba su coraje. Mientras tanto, en la habitación de servicio donde las doncellas doblan sábanas y ordenan manteles recién lavados, María intenta concentrarse en cada movimiento, pero su mente está en otro lugar. Cada doblez que marca en la tela le recuerda que en unas horas tendrá que enfrentarse a Carlo. Está tan nerviosa que, por momentos, siente que se le olvida respirar. Aunque ha repetido mentalmente las palabras que quiere decir, cada vez que imagina su rostro la invade una sensación de vulnerabilidad que la paraliza. No es solo miedo al rechazo, es la presión de admitir en voz alta que necesita apoyo, que está sola, que su vida depende en parte de la reacción que él tenga. Lo que más le agobia es que esa conversación no depende únicamente de la verdad, sino del carácter de un hombre que apenas recuerda. Samuel, desde un rincón, observa la tensión que envuelve a la joven. Intenta no mirar demasiado tiempo, pero no puede evitarlo. La herida que dejó su rechazo aún está abierta, y aunque intenta ser generoso, hay algo en sus ojos que no oculta el daño. Sin embargo, en vez de recriminarle nada, se acerca lo justo para advertirle que Carlo podría no reaccionar como ella espera. Ese comentario no nace del resentimiento sino de la experiencia amarga, pero aún así, toca un punto sensible, porque recuerda a María lo frágil que es su situación. Ella asiente sin mirarlo, como si tuviera miedo de que una sola palabra amable la hiciera romper a llorar. A pocos metros de allí, Lope escucha la discusión entre algunas cocineras sobre la idea de volver a asignarle el puesto que perdió. Le sorprende descubrir cuánto les importa su regreso, y esa solidaridad silenciosa lo desarma más que cualquier elogio. Aunque intenta parecer indiferente, siente como algo se ilumina dentro de él. Hace tanto que su talento ha sido opacado por el fantasma de Madame Cocotte, que casi había olvidado lo que era sentirse útil. Sin embargo, también tiene miedo. Volver a ese puesto significa exponerse a nuevas comparaciones, a nuevas exigencias, a la presión de demostrar que sigue siendo el mejor. Y aunque una parte de él quiere recuperar su lugar, otra teme fracasar ahora que cada mirada parece esperar algo de él. En el otro extremo del palacio, Vera se encuentra frente a Petra con una mezcla de valentía y cautela. Sabe que debe medir sus palabras, porque Petra no es una mujer que se tome bien las preguntas directas. Pero también intuye que no existe otra vía para llegar al nombre detrás de Madame Cocotte. Cuando intenta tantear terreno, Petra responde con esa neutralidad helada que la caracteriza, una máscara impenetrable que invita a desconfiar de cada sílaba. Sin embargo, algo en el gesto tenso de la doncella sugiere que sabe más de lo que admite. Lo que Vera no puede descifrar es si está protegiendo una verdad por conveniencia o porque aprecia a la persona implicada. Y esa incertidumbre la deja aún más inquieta, porque sabe que la mínima chispa en esta situación podría desatar un incendio inesperado. Más arriba, en un pasillo cercano al ala noble, Martina sale del encuentro con Jacobo con el corazón apretado. Las palabras de su prometido han resonado con esa frialdad que tiene él cuando se siente inseguro. Que Jacobo le preguntara si quiere continuar con el compromiso no es un gesto de confianza. Es una exigencia disfrazada de sinceridad. Y lo que más le duele a Martina es la sensación de estar atrapada entre dos versiones de sí misma. La que ha sido educada para responder con docilidad y la que, poco a poco, ha aprendido a escuchar su instinto. Adriano sigue rondando ese instinto, trayendo consigo recuerdos de una libertad que quizá nunca se permitió explorar del todo. Pero no es él el problema, es la propia Martina, que ya no reconoce la vida que se suponía debía querer. Cuando Adriano y Jacobo vuelven a cruzarse,
la tensión se vuelve casi insoportable. Adriano no soporta la altivez del joven noble, y Jacobo desprecia la postura rebelde de Adriano, como si fuese un intruso que intenta arrebatarle lo que le pertenece. Martina se encuentra de nuevo en medio de ambos, escuchando cómo se lanzan acusaciones disfrazadas de ironía. Cuando Adriano insinúa que Jacobo no sabe nada del trabajo real y que nunca ha vivido la vida más allá de sus privilegios, el golpe no es solo verbal, es emocional. Martina mira a Jacobo esperando alguna reacción que revele humildad, pero lo único que encuentra es orgullo herido. Y ese vacío comienza a abrir una grieta que amenaza con volver irreversible la distancia que llevan meses arrastrando. Mientras esa discusión se apaga con un silencio áspero, Curro baja las escaleras hacia el patio central con una sensación extraña. Por primera vez en horas, siente el inicio de una idea clara. No es un plan completo, ni una solución inmediata, pero es un cambio de perspectiva. Comprende que, para derrotar a Lorenzo, no tiene que enfrentarlo, sino rodearlo. Usar la lógica en vez de la fuerza, y apoyarse en quienes están dispuestos a luchar contra las injusticias que el capitán perpetra. Aunque la culpa aún lo acompaña, empieza a transformarse en impulso. Y es ese pequeño giro interno el que lo hace levantar la cabeza con una determinación tenue pero firme. En ese mismo momento, Ángela se asoma por la ventana de su habitación, buscando aire como quien intenta escapar sin moverse del sitio. Siente que la noche anterior ha dejado una huella que no se borra con el amanecer. La irrupción de Lorenzo en su dormitorio ha sido más que una amenaza. Ha sido una declaración de poder, un recordatorio cruel de que su cuerpo y su voluntad se han convertido en territorio de conquista. Pero mientras observa los jardines, algo se remueve dentro de ella. No es esperanza, pero sí una chispa de resistencia, como si su miedo empezara a transformarse en una necesidad urgente de encontrar salida. Y, aunque todavía no lo sabe, esa chispa coincide con la nueva claridad que crece silenciosamente en Curro. Cuando ambos, sin saberlo, sienten esa misma inquietud a la vez, la promesa parece detenerse por un instante. La casa sigue su ritmo habitual, pero hay un cambio sutil en la atmósfera, como si el destino estuviera a punto de desviarse del camino que parecía inevitable. Ángela se gira hacia su puerta justo cuando Curro cruza el patio con un paso más seguro, cada uno sosteniendo dentro de sí una decisión íntima que todavía no ha florecido del todo. Pero lo hará, y cuando lo haga, podría alterar el rumbo de todo lo que Lorenzo ha dado por sentado. La tarde cae sobre la promesa con un brillo dorado que embellece incluso los rincones más grises del palacio, pero esa luz engañosa no logra suavizar la crispación que se ha instalado en el ambiente. Los preparativos de la boda avanzan con una velocidad casi cruel, como si cada flor colocada fuese un clavo más en la prisión emocional de Ángela. Y, sin embargo, detrás del bullicio organizado, hay movimientos discretos, silencios cargados y miradas que evidencian que algo se está gestando, algo que Lorenzo aún no ha detectado. El capitán, tan seguro de su dominio sobre la casa y sobre la vida de todos, ignora que su propia arrogancia ha empezado a generar un movimiento contrario, una corriente de resistencia silenciosa que podría escapársele de las manos. Curro, mientras tanto, observa ese panorama con una mezcla de urgencia y claridad. Cada vez que pasa junto a los trabajadores que ajustan cortinajes o preparan bandejas, siente un pinchazo de culpa y otro de determinación. Al escuchar los comentarios sobre lo grandiosa que debe ser la boda, no puede evitar que algo se quiebre dentro de él. No se trata solo de Ángela, sino de la forma en que Lorenzo ha convertido la promesa en un escenario donde su poder se exhibe y se impone. Y es esa sensación sofocante la que empuja a Curro a entender que no basta con lamentarse. Debe actuar. La idea de pedir ayuda ya no es solo una opción, es una necesidad urgente. Lo que aún le cuesta es admitir que esa ayuda podría venir de personas que jamás imaginó involucrar. Entretanto, las cocineras se mueven con una energía frenética, debatiendo la mejor distribución de platos y especias para cumplir con las exigencias del evento. Lope permanece cerca, ayudando donde puede, pero su mente está en otra parte. Recuerda cada instante en que perdió su puesto por la sombra de Madame Cocotte y siente una mezcla de nostalgia amarga y un propósito nuevo. Si vuelve a ocupar la cocina como jefe, será con la convicción de que no piensa permitir que nadie más robe su trabajo o su voz. Cuando Teresa entra y lo ve pensativo, detecta algo distinto en su mirada. No es resignación, es deseo de recuperar lo que era suyo. Y esa mirada refuerza la convicción que crecía en ella desde la mañana,
la convicción de que su decisión podría cambiar no solo la cocina, sino el equilibrio entero del servicio. Vera atraviesa los pasillos en dirección al cuarto de Petra con una sensación agria en el estómago. Cada vez que piensa en la mujer, siente que camina por una cuerda floja. Petra puede ser aliada o enemiga dependiendo del viento del día, y acercarse a ella implica aceptar el riesgo de despertar sospechas que podrían volverse en su contra. Sin embargo, el misterio de Madame Cocotte se ha convertido en algo personal para Vera, una verdad que necesita revelar para restablecer un equilibrio que lleva semanas desordenado. Lo que la inquieta es la posibilidad de que Petra, aun sabiendo la verdad, decida guardarla por pura conveniencia. Esa incertidumbre la acompaña mientras repasa mentalmente las palabras que usará, consciente de que cada gesto puede significar demasiado. En los jardines, Martina respira profundamente mientras intenta ordenar sus pensamientos después de la discusión entre Adriano y Jacobo. Todo en ella está en conflicto. La lealtad hacia un compromiso impuesto por tradición, el cansancio acumulado de una relación que no la hace feliz y la chispa incómoda que siente cada vez que Adriano aparece en su horizonte. Ese choque entre deber y deseo la persigue mientras observa cómo algunos jardineros preparan arcos de flores para la boda. Le provoca un escalofrío pensar que, si ella estuviera en el lugar de Ángela, no sabría cómo resistir, y esa reflexión hace que se cuestione todavía más su propia vida. Cuando Jacobo vuelve a buscarla para retomar la conversación, ella siente que cada palabra suya es un recordatorio de la jaula en la que vive. Y aunque aún no tiene una respuesta definitiva, sabe que algo profundo está cambiando en su interior. Cerca del ala de invitados, Carlo llega finalmente a la promesa. Carga con pocas pertenencias y un rostro que revela más incertidumbre que seguridad. Para él, este empleo es una oportunidad necesaria, pero también un salto hacia lo desconocido. No imagina que, al cruzar el umbral del palacio, una verdad muy distinta lo está esperando. Cuando Cristóbal lo recibe y le muestra sus tareas, Carlo escucha con atención, pero no puede evitar mirar a su alrededor con una mezcla de admiración y nerviosismo. La promesa es más imponente de lo que imaginaba, y, sin saberlo, está a punto de enfrentarse a una conversación que cambiará el rumbo de su futuro. María, desde la distancia, observa su llegada con el corazón encogido. Cada gesto de Carlo, cada expresión, cada paso que da le provoca un torbellino emocional que la deja sin aliento. Le sorprende darse cuenta de que el miedo que siente no tiene que ver con él como persona, sino con lo que representa, la realidad inevitable que ha evitado enfrentar durante semanas. Mientras intenta reunir valor para acercarse a él más tarde, siente cómo se le humedecen las manos y se le acelera el pulso. Pero también intuye que retrasarlo solo empeora la ansiedad, así que decide que, pase lo que pase, debe hablar con él antes de que termine el día. En la planta alta, Ángela permanece en su habitación intentando calmar sus pensamientos. Aunque el exterior se llena de ruido por los preparativos, el interior de su mente es un espacio donde apenas puede escucharse a sí misma. La visita de Lorenzo la ha dejado tan afectada que cada sombra proyectada por las lámparas parece una amenaza. Se pregunta cómo ha llegado a ese punto donde teme respirar demasiado fuerte por miedo a llamar la atención equivocada. Y mientras repasa lo que ocurrió en la habitación secreta, siente un nudo en la garganta al imaginar qué habría pasado si la pistola hubiera estado cargada. Aunque una parte de ella lo lamenta, otra, más profunda, no puede evitar pensar que habría sido la única vía de escape. Y esa idea la aterra más que cualquier gesto de Lorenzo. Al otro lado del palacio, Curro atraviesa las escaleras con pasos rápidos. Ha tomado una decisión íntima, una de esas que nacen en un cruce entre la desesperación y la lucidez. No sabe aún cómo lo llevará a cabo, pero ha comprendido que debe confiar en alguien con autoridad, en alguien que pueda romper la influencia de Lorenzo. La imagen de Pía diciéndole que no está solo se ha quedado tatuada en su mente, y es esa frase la que lo empuja hoy a dar un paso que no había considerado. Aunque todavía no ha revelado su idea a nadie, su mirada ha adquirido un brillo distinto, un destello que anuncia que Curro ha encontrado un camino que podría cambiarlo todo. Y mientras la tarde comienza a teñirse de azul, la sensación de que algo está a punto de estallar se hace más evidente. Lorenzo continúa moviéndose por la casa como si fuese un rey en su propio territorio, sin imaginar que los silencios que encuentra a su paso ya no son obediencia, sino contención. Lo que ignora es que cada choque, cada conversación, cada duda provocada en quienes lo rodean, está comenzando a fraguar una red que podría atraparlo.
Una red que no depende de la fuerza sino de la voluntad de quienes ya no desean ser cómplices de su crueldad. Es entonces cuando, desde detrás de una columna del pasillo, Curros se detiene por un instante y observa cómo Lorenzo cruza hacia el salón principal. En ese cruce fugaz, siente que su decisión cobra aún más sentido. No es valentía lo que lo mueve, sino una mezcla de amor, rabia y la certeza de que, si no actúa ahora, podría perder para siempre cualquier oportunidad de salvar a Ángela. Y con ese impulso latiendo en su pecho, sigue avanzando, dispuesto a cambiar la estrategia por completo. El anochecer se desliza sobre la promesa con esa calma engañosa que solo precede a los capítulos donde todo podría torcerse. Los preparativos del banquete continúan como un mecanismo que nadie puede detener, pero bajo la superficie hay un temblor emocional que recorre cada estancia. La casa respira con dificultad, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso para sostener tantas tensiones acumuladas. Entre el avance inminente del matrimonio forzado y la llegada inesperada de Carlo, cada corazón dentro de la finca parece latir con un ritmo distinto, caótico, inquieto. Pero nadie lee tan rápido como el de Ángela, atrapada entre su miedo y la idea incierta que ha confiado a su madre, y el de Curro, que siente por primera vez que podría tener una vía para cambiarlo todo. En la cocina, el bullicio habitual del servicio ha dejado paso a un silencio expectante. Los rostros de las cocineras revelan que no están pensando únicamente en los platos o en los tiempos del horno. Sus pensamientos están dispersos por todas partes. Teresa vigila cada movimiento con la obsesiva precisión de quien se juega más que un ascenso. Lo que más la inquieta no es solo que cada detalle del banquete debe ser impecable, sino la pregunta silenciosa que todos los ojos parecen hacerle. ¿Permitirá que Lope vuelva a la cocina principal? La propuesta de las cocineras ha removido algo profundo en ella, algo que tiene que ver con justicia, gratitud y liderazgo. Y mientras las ollas hierven lentamente, los pensamientos de Teresa hierven igual de intensos, debatiéndose entre lo correcto y lo conveniente. Lope, por su parte, intenta disimular su nerviosismo bajo la excusa de revisar ingredientes. Cada especia que huele, cada cuchillo que afila, cada cucharón que acomoda despierta en él recuerdos antiguos. El ritmo de trabajo que dominaba, el orgullo que sentía al ver una mesa servida gracias a su talento. Pero esos recuerdos también traen consigo la amargura de haber sido desplazado injustamente por una identidad inventada. Sabe que aceptar el cargo nuevamente lo expondría a comparaciones crueles y expectativas altísimas. Aún así, siente algo que renace dentro de él, algo que había olvidado durante meses. La certeza de que aún puede recuperar aquello que siempre fue suyo. Mientras tanto, Vera atraviesa la galería con un paso firme pero el corazón acelerado. Ha repasado su conversación con Petra una y otra vez, intentando descifrar si hubo algún gesto o silencio que pudiera interpretarse como una pista. Lo inquietante no fue la respuesta de Petra, que siempre puede ser ambigua, sino la forma en que evitó mirar a los ojos cuando Vera mencionó a Madame Cocotte. Esa leve desviación de la mirada se le quedó grabada con la fuerza de una revelación incompleta. Y aunque teme que insistir pueda poner a Santos en peligro, siente que retroceder sería traicionar su propia intuición. Cada decisión que tome ahora podría desatar una verdad que afectaría no solo a la cocina, sino al equilibrio entero del servicio. En el salón principal, los trabajadores levantan candelabros y pulen copas con un ritmo mecánico. Entre ellos, destaca Carlo, quien intenta demostrar diligencia para causar buena impresión desde su primer día. Sin embargo, la inquietud que lleva dentro es difícil de ocultar. La casa es más grande, más elegante y más estricta de lo que imaginaba, y cada mirada que recibe le recuerda que es un desconocido en un mundo donde las jerarquías están marcadas con fuego. Pero lo que no sabe es que en esa misma casa, alguien observa cada uno de sus movimientos con una mezcla de miedo y anticipación. Su primer día se convertirá también en el primer paso hacia una conversación que marcará un punto de no retorno. María se apoya contra una pared en el pasillo adyacente, intentando calmar la respiración antes de acercarse a él. Le tiemblan las manos, pero lo que más la desarma es el torbellino de emociones contradictorias que no logra controlar. Le asusta enfrentarse a Carlo, pero le asusta más seguir ocultando la verdad. Ha pasado noches enteras imaginando cómo reaccionaría él. Enfado, incredulidad, indiferencia, responsabilidad. Pero ninguna de esas imágenes le da certezas. Solo sabe que debe hacerlo hoy, antes de que su propio miedo termine convirtiéndose en silencio permanente. Al ver a Carlo recoger una caja de utensilios, siente algo parecido a un impulso vital.
el presentimiento de que llegó el momento que tanto ha evitado. En otra parte de la finca, Martina cruza una de las avenidas arboladas con paso incierto. La conversación con Jacobo aún pesa en su pecho, como si sus palabras se hubieran incrustado en su propia piel. La pregunta directa de su prometido, si quiere o no seguir adelante con el compromiso, la ha obligado a mirar de frente algo que llevaba tiempo negándose a reconocer. Lo que siente no es rabia ni rechazo, sino un vacío profundo, una especie de tristeza tranquila al darse cuenta de que el amor que se suponía debía sentir no aparece por ningún rincón. Y la actitud de Jacobo, siempre rígida, siempre centrada en sí mismo, vuelve aún más evidente lo que Martina lleva meses presintiendo. Están unidos por costumbre, no por deseo. Adriano, desde la distancia, la observa con una mezcla de preocupación y frustración. No lo admite en voz alta, pero cada vez que ve a Martina atrapada en un camino que no la hace feliz, siente un nudo en el estómago. Cuando recuerda el enfrentamiento con Jacobo, la adrenalina vuelve a sacudirle el pecho. No soporta la altivez del joven noble, ni la manera en que trata a Martina como parte de una herencia que debe reclamarse. Y aunque su intervención ha creado más tensión de la necesaria, no se arrepiente. Para Adriano, proteger la dignidad de los trabajadores y la de Martina es un mismo acto. Un recordatorio de que la vida no puede seguir siendo regida por privilegios vacíos. Más arriba, en su habitación, Ángela se mira en el espejo como si no reconociera a la joven que la devuelve la mirada. Sus ojos tienen un brillo opaco, como si hubieran perdido parte de su luz desde la noche en que Lorenzo irrumpió en su cuarto. La culpa y el miedo se mezclan con una desesperación silenciosa que la consume. No se atreve a decírselo a nadie, pero ha comenzado a pensar que la idea que quiere proponerle a su madre no podrá sostenerse sin un acto de valentía extrema. Mientras acaricia la tela del vestido que deberá usar en la boda, siente un estremecimiento profundo. Toda la majestuosidad de esa prenda se convierte en un símbolo de opresión, una jaula de encaje que la mantiene atada a un hombre que ha demostrado ser capaz de cualquier cosa. Y sin embargo, incluso en su angustia, algo en ella se mantiene firme. La convicción de que merece algo distinto, algo que no esté hecho de miedo ni de amenaza. Cuando baja la mirada y se sienta en el borde de la cama, siente que el silencio en la habitación es tan frágil como su propia determinación. Pero esa fragilidad no la paraliza, la empuja a seguir pensando, a seguir buscando una salida, a seguir aferrada a la única esperanza que aún puede vislumbrar. No sabe que, al otro lado del palacio, alguien está empezando a construir justamente la salida que ella imagina. En el pasillo central, Curro se detiene un instante, respirando hondo. Su decisión ha tomado forma, ya no es una idea vaga, sino una dirección concreta. Y mientras observa a Lorenzo cruzar el vestíbulo con paso firme, entiende que la única forma de salvar a Ángela es adelantarse a sus movimientos, crear una estrategia donde él no sea el centro, sino una pieza más de un plan mayor. Durante un instante, sus ojos se llenan de un brillo que no es solo de angustia, sino también de determinación renovada. Ha encontrado a quién recurrir, ha encontrado la clave, y aunque el camino que se abre es incierto, sabe que es ahora o nunca. La noche se cierne sobre la finca mientras las últimas luces se encienden en el patio. La casa parece estar conteniendo la respiración, como si presintiera que los pasos que está a punto de dar Curro podrían desencadenar una cadena de acontecimientos capaces de cambiarlo todo. Y mientras el viento mueve suavemente las cortinas del salón, el joven izquierdo camina hacia la sombra con la fuerza de quien, aun herido, ha decidido luchar. Porque no es solo Ángela quien necesita una salida, es él también quien necesita redención, sentido y una verdad distinta a la que Lorenzo lleva meses imponiendo. La noche envuelve la promesa con un silencio que parece mucho más pesado que cualquier ruido. Es el tipo de silencio que llega cuando todos los habitantes del palacio se han retirado a sus habitaciones, pero ninguna mente descansa realmente. Las luces tenues que aún permanecen encendidas iluminan espacios donde el día dejó huellas emocionales demasiado profundas. La tensión del servicio, el miedo de Ángela, la crispación entre Jacobo y Adriano, y la incertidumbre que flota sobre el futuro de María. Pero entre todas esas sombras nerviosas, solo una figura avanza con un propósito claro: Curro. Mientras camina por el pasillo principal, siente cómo la adrenalina se mezcla con un extraño tipo de serenidad. Cada latido le confirma que ha tomado la decisión correcta, incluso si aún no sabe cuáles serán las consecuencias.
Durante demasiado tiempo ha cargado con la presión de intentar enfrentar a Lorenzo con sus propias manos, sin considerar que la verdadera fuerza podría residir en quienes siempre han estado dispuestos a proteger a los débiles. Cuando piensa en Pía y en lo que ella le dijo, entiende que enfrentarse solo a un hombre tan calculador como Lorenzo sería suicida. Pero pedir ayuda, eso cambia todo. Ese es el camino que Lorenzo no puede anticipar, porque su ego le impide imaginar que alguien por debajo de él sea capaz de organizar una resistencia real. Mientras tanto, en su habitación, Ángela intenta dormir, pero cada intento se rompe contra la imagen de Lorenzo acercándose a ella la noche anterior. El terror ha dejado su cuerpo en estado de alerta. Su respiración se acelera con cada crujido de las maderas, cada corriente de aire que roza las cortinas. Aunque su madre duerme en la habitación contigua, no se atreve a llamarla. A pesar de su desesperación, sabe que Leocadia está atrapada en sus propios miedos, demasiado hundida en el convencimiento de que no existe salida. Pero Ángela sí cree que existe. La idea que guarda en silencio sigue creciendo, una alternativa que quizá implique riesgo, pero que al menos le permitiría recuperar su dignidad. Aunque no pueda ponerlo en palabras todavía, su cuerpo ya sabe que no quiere caminar hacia el altar como si fuese rumbo al cadalso. En la planta baja, Lorenzo recorre los salones con una expresión satisfecha. Está convencido de que controla cada detalle, cada emoción, cada movimiento que se desarrolla bajo su techo. El poder que ha acumulado le hace sentir invencible, como si pudiera doblegar voluntades con solo aparecer. Lo que ignora es que esa misma sensación de omnipotencia lo ha vuelto ciego. No ve la manera en que los sirvientes lo observan, no con respeto, sino con miedo. No detecta que cada uno de sus actos ha empezado a formar un muro invisible entre él y los demás. Porque cuando el miedo se vuelve demasiado grande, deja de ser obediencia y se transforma en rechazo silencioso, en una resistencia que todavía no tiene forma, pero sí intención. Precisamente en ese clima de desconfianza general, Carlo, sentado en el borde de su nueva cama, se frota las manos intentando procesar su llegada. La finca le impresiona, pero también le intimida. Cada gesto que hace está cargado de una cautela que nace de sentirse observado. No sabe que María lo ha visto ya desde la distancia, luchando contra el impulso de acercarse. Él, sin sospechar nada, piensa en el trabajo que lo espera, en el futuro incierto que debe construir desde cero. No imagina que, antes de que termine la semana, su vida se verá sacudida por una verdad que no estaba preparado para escuchar. En el despacho lateral, donde las luces apenas iluminan el polvo en suspensión, Martina se queda mirando por la ventana durante largos minutos. Después del enfrentamiento entre Jacobo y Adriano, siente que algo dentro de ella se ha removido irreversiblemente. Cuando piensa en su compromiso, no encuentra ilusión. Cuando piensa en Jacobo, encuentra una distancia emocional que la inquieta, y cuando piensa en Adriano, una luz conflictiva que no se atreve a nombrar. Esa confusión la obliga a reflexionar sobre la vida que desea realmente. Por primera vez se pregunta qué pasaría si dejara de obedecer y empezara a elegir. Y aunque no encuentra respuesta, ese cuestionamiento ya es un cambio profundo en sí mismo. Adriano, por su parte, no logra dormir. Está demasiado alterado por la discusión del día. Siente la necesidad de proteger a Martina, pero también la impotencia que surge cuando entiende que él no tiene derecho a intervenir en una relación que no le pertenece. Sin embargo, su indignación ante la actitud de Jacobo va más allá de los celos. Refleja su propio rechazo hacia las jerarquías injustas. Cuando piensa en Catalina, en su ejemplo, en la forma en que siempre defendió lo correcto por encima de lo conveniente, entiende que su impulso no es solo emocional. Es moral, y ese sentido de justicia será un motor inevitable en lo que suceda más adelante. De vuelta en el pasillo central, Curro se detiene frente a una puerta concreta, alzando la mano antes de golpearla. Su respiración se vuelve más lenta, como si quisiera saborear ese instante decisivo. No sabemos aún quién está al otro lado. Pía, Cristóbal, Manuel, quizá incluso alguien más inesperado. Pero sí sabemos que este momento representa un cambio completo en su estrategia. No es un acto impulsivo, es el primer paso de un plan basado en algo que Lorenzo nunca comprende: la lealtad. Esa fuerza invisible que nace entre quienes han sufrido injusticias similares y que, unida, puede desarmar incluso al hombre más temido. Mientras su mano desciende finalmente hacia la puerta, el sonido que genera parece un eco que despierta la casa entera. Es un sonido pequeño, pero cargado de destino.
En ese gesto contenida va toda la angustia que ha acumulado desde que la vida de Ángela se desmoronó. Va también el eco de Yana, la promesa implícita de proteger a quienes no pueden defenderse. Va su propio deseo de redención, su necesidad de demostrar que no es el chico frágil que Lorenzo cree controlar. En ese preciso instante, muy lejos de la valentía silenciosa de Curro, Ángela abre los ojos como si hubiera despertado de un sueño inquietante. Su mirada se posa en la oscuridad de la habitación, y por primera vez desde la noche anterior, siente un cambio en el aire. No sabe explicarlo, pero su corazón late distinto, como si hubiera percibido una vibración nueva, un pequeño estremecimiento que no pertenece al miedo. No es esperanza todavía, pero sí algo que se le parece. Al otro lado del palacio, Lorenzo entra en su cuarto sin imaginar que, a escasos metros, la estructura que él cree irrompible ha comenzado a agrietarse. A su espalda, la finca parece tranquila, pero no lo está. No cuando una muchacha planea su libertad, un joven decide pedir ayuda, un triángulo amoroso se tensa, un padre desconocido regresa, una mentira está a punto de revelarse y un hombre que se cree invencible ignora que, en la promesa, ningún poder dura para siempre. Cuando Curro finalmente oye pasos acercarse desde el otro lado de la puerta, el joven respira hondo. Sabe que está cruzando un umbral invisible, un punto sin retorno. Pero también sabe que cada historia de resistencia nace justo así. Con una mano temblorosa, una decisión íntima y el deseo profundo de salvar a alguien que merece un futuro distinto. Esta vez, por primera vez en muchos capítulos, Curro siente que no está perdido. Está en movimiento, y cuando la puerta comienza a abrirse, el destino del capítulo 727 también comienza a cambiar.